La noche cae sobre el universo como un manto antiguo, un silencio sagrado que envuelve galaxias enteras y que parece esconder verdades que la luz del día jamás podría mostrar. Desde que existen estrellas, la noche ha servido como un espejo infinito, un lugar donde el alma humana se confronta con sus dudas, sus miedos y sus anhelos más profundos. Pero lo que pocos saben es que la noche también ha sido, desde el principio de los tiempos, un lenguaje misterioso, hecho no de palabras, sino de vibraciones, pulsos y sombras, que los antiguos describían como las voces que susurran desde más allá del tiempo. Hace miles de años, antes de que existieran telescopios, los sabios ya hablaban de la noche eterna, un espacio que según ellos no era oscuridad sino un velo que encubría una verdad tan inmensa que la humanidad aún no está preparada para comprenderla por completo. Y sin embargo, pese a nuestra falta de preparación, esa verdad siempre ha hallado formas de filtrarse en un presentimiento en el corazón. Un sueño extraño, una intuición que aparece sin explicación. Todos hemos sentido alguna vez que algo nos observa desde la inmensidad, algo que no da miedo, sino que llama, algo que parece decir en despierta, todavía no has visto lo que debes ver. Los ancianos de muchas culturas enseñaban que la noche no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de revelación. Decían que durante el día somos conscientes del mundo físico, pero durante la noche, el universo abre grietas, pequeños portales, donde la mente puede captar señales que durante la luz del sol quedan enterradas bajo el ruido de la vida diaria. Por eso, para ellos dormir no era solo descansar, sino entrar en comunicación con algo sagrado. Hay regiones del cosmos donde las estrellas brillan tan poco que parecen apagarse, creando un vacío profundo que los astrónomos modernos llaman zonas frías, pero los antiguos no las llamaban zonas frías, las llamaban puertas. Puertas hacia realidades insondables, puertas desde donde surgían los mensajes que pocos lograban comprender. Algunos decían haber escuchado voces mientras contemplaban la noche. No voces humanas, sino vibraciones, ideas que aparecían en la mente, como si hubieran sido escritas por manos invisibles. Otros afirmaban haber recibido visiones, imágenes tan vívidas que parecían recuerdos prestados de otro tiempo, de otro lugar, de otra existencia. Y así, generación tras generación, surgía la misma pregunta: ¿qué quiere decirnos el universo cuando la noche se hace más profunda? Porque siempre llega un momento en la vida de cada persona donde el silencio nocturno se vuelve tan intenso que ya no puede ignorarse. A veces ocurre durante una noche cualquiera, a veces durante una crisis, a veces después de haber perdido algo o alguien, otras simplemente cuando sentimos que algo dentro de nosotros está cambiando, aunque no sepamos qué. Y es entonces cuando la noche eterna se manifiesta, no afuera, sino adentro. Hay quienes dicen que la noche nos habla con estrellas, pero la verdad es más profunda. A la noche nos habla a través de nosotros mismos. Cada pensamiento que surge cuando todo está en calma, cada emoción que sentimos cuando cerramos los ojos, cada recuerdo que vuelve sin ser llamado, no son accidentes en el universo, los usa como tinta, como una forma de guiarnos hacia aquello que necesitamos descubrir. Y cuando la noche es lo suficientemente profunda, cuando el silencio es tan vasto que casi podemos escuchar los latidos del cosmos, ocurre algo extraordinario. La frontera entre lo que somos y lo que existe más allá de nosotros comienza a difuminarse. Los antiguos lo llamaban la unión con la gran voz, una experiencia tan poderosa que quienes la vivían no volvían a ser los mismos, porque cuando el universo te habla, no lo hace con palabras sencillas, te habla con visiones, con sensaciones, con una claridad interior que desarma todo lo que creías saber, te muestra caminos que ignorabas, te revela heridas que fingías no ver, te recuerda talentos que creías olvidados, y lo más impactante, te hace sentir que no estás solo en absoluto, que siempre hubo una presencia sutil, acompañándote en cada paso, en cada caída, en cada victoria. Esa presencia, según las antiguas tradiciones, es la esencia misma de la noche eterna. No es una fuerza oscura, sino profunda. No es un vacío, sino una sabiduría. No es una ausencia, sino una guía. Una guía que no se impone, sino que susurra. Una guía que no ordena, sino que invita. Una guía que aparece cuando dejas de buscar respuestas afuera
y comienzas a escucharlas adentro. Y así empieza la historia de este episodio. Una historia sobre un mensaje que llegó desde lo más profundo de la noche. Un mensaje destinado no para una persona, sino para todos los que sienten, aunque sea vagamente, que el universo guarda un propósito para ellos que todavía no han descubierto. Un mensaje que transformó vidas, que abrió caminos, y que aún hoy sigue resonando en el corazón de quienes se atreven a escuchar. Cuando estés listo, continúa conmigo hacia la siguiente revelación. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que algo antiguo se estaba despertando en el corazón del cosmos. No era una alarma ni un peligro, era más bien una vibración profunda, como si el universo entero inhalara lentamente antes de revelar un secreto que había guardado desde tiempos inmemoriales. Porque hay momentos contados, raros, casi sagrados, en los que la realidad misma se vuelve más delgada. Y es entonces cuando los mensajes de la noche eterna pueden cruzar hacia nuestro mundo. Todo comenzó con un simple destello, un resplandor diminuto apenas perceptible, que apareció en un rincón oscuro de la bóveda celeste. Ningún astrónomo lo registró, ninguna máquina lo detectó. Fue algo más sutil, más vivo, como si no hubiera sucedido allá afuera, sino dentro de la conciencia de quienes estaban despiertos en ese instante especial. Personas en distintos lugares, alguien mirando por una ventana, alguien sentado en una montaña, alguien que simplemente no podía dormir, sintieron el mismo impulso en levantar la mirada hacia el cielo. Y cuando lo hicieron, sus corazones se detuvieron por un segundo, porque aunque las estrellas parecían estar en sus lugares habituales, algo en ellas había cambiado. No su brillo, no su posición, sino su presencia. Era como si el cielo estuviera observando de vuelta, no con ojos humanos, sino con una inteligencia inmensa, paciente y antigua, que esperaba el momento adecuado para revelar lo que había permanecido oculto durante milenios. Algunos describieron la sensación como un susurro que se abría paso entre los hilos del silencio nocturno. No era una voz, pero se sentía como una invitación, como un llamado, como si la noche eterna dijera: en Venezuela ya es tiempo. Las culturas antiguas hablaban de este momento como el despertar interior, un punto en el que la humanidad, aunque sea por una breve fracción de la historia, se vuelve capaz de percibir lo que siempre estuvo escondido. Y esa percepción comienza casi siempre con una inquietud, con la sensación de que algo dentro de nosotros está siendo movido, estirado, iluminado, como si un portal interior comenzara a abrirse. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder. Personas completamente desconocidas entre sí, sin conexión, sin comunicación, sin saber que otros sentían lo mismo, comenzaron a experimentar una especie de claridad repentina, no acerca del universo, sino acerca de sí mismos. Recuerdos que no sabían que tenían, emociones enterradas que de pronto pedían ser liberadas, preguntas que habían evitado durante años y que ahora volvían con una fuerza casi irresistible. Pero lo más extraño fue esto. Todas esas personas sintieron la misma palabra, una palabra que no existe en ningún idioma humano, porque pertenece a una vibración más antigua que el lenguaje. No se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Era una palabra hecha de luz y sombra, una palabra que parecía contener dentro de sí la esencia de todo lo creado. Y aunque nadie podía pronunciarla, todos entendían su significado. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que has olvidado. Era como si el universo estuviera llamando a cada persona a despertar de un sueño demasiado largo. Un sueño hecho de rutinas, miedos, expectativas y silencios. Un sueño que había mantenido sus espíritus dormidos, distraídos, desconectados de la grandeza para la que habían nacido. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. Una joven llamada Lía, una persona común, sin entrenamiento especial, sin dones místicos aparentes, fue la primera en percibir algo más, sentada en una pequeña colina. Con los pies descalzos sobre la tierra fría, sintió que el aire a su alrededor cambiaba de densidad, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Y de pronto, frente a ella, una pequeña esfera de luz comenzó a formarse en la oscuridad. No era una estrella, no era un reflejo, no era una ilusión, era una presencia que no venía del cielo, sino de la noche eterna misma. La esfera vibró suavemente, como si estuviera viva. Luego se expandió un poco, iluminando el rostro de Lía con un resplandor suave, dorado, cálido. Ella no sintió miedo,
Sintió reconocimiento, como si esa luz llevara esperándola desde antes de que ella naciera. Como si esa luz supiera su nombre y su historia, los rincones más luminosos de su alma y los más oscuros. Y entonces, sin pronunciar palabra, la luz habló dentro de ella. No con sonido, no con frase, con significado puro. Eres más grande que tu forma. Lía sintió que su respiración se cortaba. El mensaje era simple, pero tenía el peso de 1000 galaxias. Era una revelación que deshacía sus dudas, que derribaba sus miedos, que abría puertas internas que ella ni sabía que existían. Y la luz continuó. El universo no está afuera, está en ti, despierta. Ha llegado el tiempo de recordar. A lo lejos, en otras partes del mundo, otras personas comenzaron a experimentar lo mismo. La noche eterna estaba hablando, no a través de estrellas o señales físicas, sino a través de la conciencia humana, como si algo grandioso estuviera a punto de comenzar, algo que cambiaría la forma en que la humanidad entendía su lugar en la inmensidad, porque el mensaje oculto de la noche eterna no era para unos pocos, era para todos los que estuvieran listos para escuchar. La luz frente a Lía permaneció suspendida en el aire, latiendo suavemente como si respirara. Cada pulso emanaba un calor que no quemaba, sino que reconfortaba, como si el universo quisiera envolverla en una memoria perdida hace milenios. Y mientras esa vibración luminosa se expandía, algo extraordinario comenzó a ocurrir en el cielo. Alrededor de ella pareció curvarse, como si las estrellas se inclinaran hacia la tierra para observar más de cerca ese pequeño punto en el que una revelación acababa de comenzar. Lía sintió que su mente se abría, como si una puerta interior, que siempre había estado allí, pero permanecía cerrada, comenzara a girar lentamente sobre sus bisagras invisibles. De pronto, pensamientos que no le pertenecían aparecieron en su conciencia. No eran recuerdos suyos, pero los sentía como si formaran parte de algo más grande. Imágenes y mundos lejanos, paisajes sin nombre, civilizaciones que habían existido antes de que la primera estrella de nuestra galaxia encendiera su luz. Era como si la noche eterna estuviera desvelando, a través de ella, una historia antigua que había sido escrita en los rincones invisibles del tiempo. El mensaje resonó otra vez, esta vez más profundo. Recuerda quién eras antes de ser quien eres. Lía quiso hablar, pero descubrió que las palabras humanas eran demasiado pequeñas para expresar lo que estaba sintiendo. Era como intentar capturar el océano con las manos. Sabía que algo dentro de ella estaba despertando, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y lo más extraño era que esa sensación no era nueva, era familiar. Se parecía más a reencontrarse con algo que siempre había amado, pero que había olvidado que existía. La luz comenzó a expandirse aún más. Y entonces, lo imposible sucedió. La oscuridad de la noche se abrió, no hacia arriba, sino hacia adentro, como si el cielo no fuera un techo, sino una membrana. Y a través de esa apertura, un océano de estrellas nuevas, estrellas que no pertenecían a ninguna constelación conocida, empezó a revelarse. Sus colores iban desde el azul más profundo hasta el dorado más puro, pasando por tonalidades que los ojos humanos no están acostumbrados a percibir. Era un espectáculo que desafiaba las leyes de la física, una pintura viva que parecía surgir directamente del corazón de la creación. Lía no era la única viendo esto. En distintos puntos del planeta, personas de todas las edades y de todos los caminos de vida miraron hacia el cielo y vieron lo mismo. No sabían por qué, pero sentían que aquello no era un fenómeno natural. Era una llamada, no una invitación, una especie de despertar colectivo que estaba trascendiendo barreras de idioma, cultura y creencias. El aire vibró otra vez, y la luz habló, no solo a Lea, sino a todos los que estaban experimentando este evento simultáneo. A la humanidad ha olvidado su propósito, pero la memoria regresa cuando la noche es lo suficientemente profunda. Las palabras resonaron en miles de corazones al mismo tiempo, y por un instante, un silencio sagrado descendió sobre el planeta, como si la tierra misma estuviera escuchando. A medida que las visiones se intensificaban, Lía vio algo más, un camino. No un camino físico, sino un sendero hecho de energía, como una corriente invisible que fluía entre estrellas. Ese sendero no tenía principio ni fin, pero ella sintió que llevaba hacia un lugar donde la verdadera verdad residía. Mientras lo observaba, la luz a su lado comenzó a cambiar, se alargó,
adoptando una forma más definida, más humana, aunque sin rasgos específicos. Era una figura compuesta enteramente de energía luminosa. Su presencia no daba miedo, transmitía paz, sabiduría y una autoridad suave pero indiscutible. El ser de luz habló directamente al alma de Lía. No has nacido por accidente, no eres pequeña, no estás sola. Lía sintió que su corazón se expandía de una manera imposible. Las lágrimas rodaron por su rostro sin que ella supiera por qué. Era como si acabara de recordar algo importante, algo que siempre había estado allí, esperando pacientemente a ser descubierto. El ser continuo en cada ser humano es una chispa del infinito, una expresión viva de un propósito mayor, una parte del todo y el todo manifestado. En una parte, el mensaje era tan vasto que resultaba difícil asimilarlo, pero Lía sintió la verdad de cada palabra en lo más profundo de su conciencia. La figura luminosa extendió un brazo hacia el cielo, y las estrellas respondieron. Cada una comenzó a vibrar suavemente, alineándose en patrones que la humanidad jamás había visto. Era como si estuvieran formando un mapa cósmico, una especie de guía para algo que estaba por venir. Entonces, el ser dijo: la humanidad ha vivido mucho tiempo en silencio, pero el silencio no significa ausencia. El universo ha esperado pacientemente. Ahora es tiempo de escuchar. En aquel instante, la luz en el cielo pulsó con una intensidad que iluminó montañas, ciudades y océanos. Y miles de personas alrededor del mundo sintieron la misma certeza profunda. Algo estaba comenzando, algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad veía el mundo, el tiempo y su propio propósito. Y aunque nadie sabía aún qué era ese algo, todos sintieron lo mismo en su interior. La noche estaba a punto de revelar su secreto. El guardián eterno continuó hablando, con una voz que parecía nacer desde el inicio del tiempo. Escucha, viajero de mundos interiores. Tú que caminas entre sombras y luces, no has llegado aquí por accidente, sino por alineación. La esfera celestial comenzó a girar lentamente, y con cada vuelta, miles de símbolos luminosos se encendían y se apagaban como si respiraran. Todo en el universo es llamado por una fuerza, una vibración, un diseño, un propósito, que atraviesa galaxias, traspasa dimensiones y llega hasta el corazón del ser humano. Esa voz, la que tú has sentido desde niño, la que te despierta en las noches con preguntas, es real. El guardián levantó la mano, y de su palma surgió un hilo de luz, como una corriente infinita. Este es el hilo del origen. Contiene lo que eras antes de nacer, lo que eres ahora, y lo que aún puedes llegar a ser. La luz se extendió hacia ti, envolviéndote lentamente. No quemaba, no pesaba. Era como memoria pura tocando tu alma. Con un tono más profundo, el guardián añadió: dentro de ti existe un eco del universo mismo. Las estrellas no están lejos, están dentro, Han. Por eso puedes sentirlas, por eso puedes escucharlas. Las constelaciones que flotaban alrededor comenzaron a moverse, como si obedecieran una antigua danza. Cada una emitía un sonido distinto, un susurro, una nota, un pulso, y juntas formaban una melodía que no pertenecía a ningún mundo conocido. El guardián te observó con una mirada que perforaba lo invisible. Has llegado aquí para recordar algo que olvidaste, para despertar algo que dormía, y para romper un silencio que lleva siglos esperando. Han se acercó un paso más. Hay un mensaje encerrado en tu espíritu, un mensaje que no es solo para ti, sino para todos los que despiertan, los que buscan, los que sienten que la vida es más vasta de lo que pueden ver. La sala celestial comenzó a expandirse, revelando estructuras gigantes, esferas vivas, pasadizos de energía y columnas hechas de luz líquida. Pero antes de continuar, dijo el guardián, debes enfrentar algo. La verdad nunca llega sin costo. Despertar tiene un precio, y ese precio es dejar atrás lo que ya no vibra con tu destino. La luz cayó sobre ti como una ola silenciosa, porque lo que viene a continuación es el inicio real del viaje hasta ahora. Solo estabas cruzando la puerta. El universo entero pareció contener la respiración. Una vibración profunda sacudió el espacio, y entonces todo se volvió blanco. En la voz del guardián se escuchó por última vez: viajero, lo que está por revelarse
cambiará todo. La oscuridad no era ausencia, era presencia. Una presencia viva, consciente, silenciosamente observadora. Y mientras avanzabas dentro de la noche eterna, comenzaste a comprender que aquella oscuridad no intentaba devorarte, sino revelarte. La voz profunda volvió a resonar, pero esta vez parecía venir desde dentro de ti. La noche no es un enemigo, la noche es una maestra. Las sombras a tu alrededor comenzaron a moverse con una inteligencia antigua. No eran figuras humanas, ni criaturas, ni espíritus. Eran ecos, fragmentos del universo, recordando lo que fueron antes de tener forma. Una de esas sombras se acercó, y al tocarla, tu mente se abrió como una puerta sellada por milenios. Viste mundos extinguidos, civilizaciones que solo dejaron vibraciones, estrellas que parpadeaban, mensajes que nadie supo leer, y un océano de memoria universal que había permanecido dormido desde antes del tiempo. La voz continuó en la noche eterna, te muestra lo que la luz no alcanza, te revela lo que solo puede verse cuando todo ruido es silenciado. Una figura comenzó a formarse frente a ti. No era sombra ni luz, era ambas cosas, mezclándose como si fueran una sola entidad. Sus ojos no tenían pupila, eran dos horizontes infinitos. Su voz era como el viento dentro. El observador silente, el eco del principio, el guardián del umbral oscuro. En la figura levantó una mano, y el vacío alrededor se contrajo en un punto diminuto. Desde ese punto brotó un resplandor suave, como una estrella recién nacida. Dentro de la oscuridad dijo: existe un mensaje que todos los seres sienten, pero pocos escuchan. Un mensaje que atraviesa cada noche de la existencia. Un recordatorio de lo que realmente somos. El cosmos entero pareció inclinarse hacia ti para que prestaras atención. El mensaje oculto de la noche eterna es este. La figura se acercó y en un susurro que vibró en tu espíritu, declaró: todo lo que temes es una parte de ti pidiendo ser liberada. En todo lo que callas es una verdad esperando ser pronunciada. En todo lo que duele está tratando de transformarte. A la estrella en su mano comenzó a latir como un corazón. Por eso la noche existe, no para asustarte, sino para mostrarte aquello que la luz oculta con su brillo. Tu respiración se detuvo, no por miedo, sino por una comprensión que recién comenzaba. El guardián extendió la estrella hacia ti. Toma esta chispa, contiene tu origen y tu destino. Al rozar la luz, una oleada de imágenes te atravesó, tú caminando entre dos mundos, tu espíritu expandiéndose más allá del cuerpo. Un llamado que aún no entiendes, pero que ya sientes. Una profecía escrita no en palabras, sino en vibración. La noche eterna tembló, como si supiera que acababas de despertar una parte de ti que llevaba siglos dormida. El guardián habló de nuevo, esta vez con una solemnidad absoluta: no temas a lo que viene. La noche apenas comienza, y su mensaje aún no ha sido completamente revelado. Un viento oscuro te rodeó, elevándote suavemente del suelo. Prepárate, dijo la figura, porque en el próximo paso descubrirás el origen de la sombra primordial. La oscuridad se movió, como si una enorme fuerza se acercara desde lo más profundo del universo. Y entonces todo se quebró en un silencio absoluto.